Me llamo Grace Reid. Tengo 32 años. La mañana de la lectura del testamento de mi abuelo, un indigente llamó a la ventanilla de mi coche y pronunció 4 palabras que me salvaron la vida. No te lleves ese coche. No grité. No corrí. Miré al hombre. Miré el suelo bajo el eje delantero y vi el líquido de frenos derramado sobre el asfalto como una oscura confesión. Alguien se había metido debajo de mi coche en mitad de la noche y había cortado la línea de freno limpiamente. Pero eso no es lo que todavía me quita el sueño. Lo que me quita el sueño es lo que pasó 2 días después, cuando entré viva a la lectura del testamento y mi propia madre cayó de rodillas. No de alivio, sino de miedo, porque ella fue quien lo ordenó. Bienvenidos de nuevo, donde familias comunes y corrientes se enfrentan a traiciones extraordinarias y las personas a las que subestimaron luchan con la verdad. Si eres nuevo por aquí, deja un comentario y suscríbete porque esta historia va a requerir toda tu atención. Debería empezar por el principio, o al menos por la parte donde todo cobró sentido. Crecí en Knoxville, Tennessee. No nací allí, me pusieron allí. Mis padres biológicos murieron en un incendio cuando yo tenía 6 años. No recuerdo el incendio. Recuerdo el olor a humo en mi pelo durante días. Y recuerdo a una mujer del estado dándome una bolsa de basura para mi ropa. Los Callewa me acogieron un año después. Víctor y Brenda Callewa. Su hijo Derek tenía 4 años. Firmaron los papeles. Me dieron una habitación en la parte trasera de su rancho y le dijeron a la iglesia que habían salvado a un niño. Eso fue lo más cálido que recibí. Pero Walter era diferente. Walter Callewa, el padre de Víctor, de 84 años cuando murió, fue la única persona en esa familia que alguna vez me miró como si perteneciera a ella. Dirigió un taller mecánico en el lado este de Knoxville durante 40 años. Lo construyó desde un solo elevador y un espacio alquilado. Me enseñó a cambiar el aceite antes de que pudiera andar en bicicleta. Cuando crecí, me enseñó algo más importante. La gente te muestra cómo es. Gracie. Créeles. Por primera vez, le creí. Me convertí en analista de ciberseguridad, autodidacta a través de becas y certificaciones en línea. Me mudé a mi propio apartamento a los 22 años. Construí mi carrera desde cero, sin ayuda de los Callewa. Cuando la salud de Walter comenzó a deteriorarse hace 3 años, fui yo quien configuró su computadora portátil, organizó su banca en línea y gestionó sus citas médicas. Firmó un poder notarial nombrándome su representante financiero. La semana antes de morir, me dio su reloj de bolsillo. Caja de plata, mecanismo de cuerda. Décadas más viejo que yo. Manténlo en cuerda. Gracie. Se detiene cuando te olvidas. Murió 17 días antes de la lectura del testamento, y desde entonces le doy cuerda a ese reloj todas las mañanas. Los Callewa eran una familia que parecía correcta desde la distancia. Víctor, de 58 años, dirigía Callewa Motors, un concesionario de autos usados en Kingston Peak que había estado perdiendo dinero desde que yo estaba en la escuela secundaria. Vestía camisas planchadas y hablaba de cambios de trimestre que nunca llegaban. Brenda, de 56 años, era el tipo de mujer que se ofrecía como voluntaria en las ventas de pasteles de la iglesia, mantenía una cocina impecable y nunca me preguntó cómo estaba. Organizaba la tarjeta navideña familiar todos los años. Yo nunca salía en ella. Luego estaba Derek, de 29 años, que seguía viviendo en casa, probando ideas de negocios fallidas. Un bar deportivo que duró 4 meses. Un negocio secundario de compraventa de coches usados que le hacía perder dinero en cada operación. Una tienda de dropshipping que nunca enviaba nada. Derek no era cruel como Brenda. Simplemente estaba vacío. Hacía lo que Brenda le decía, como siempre. Yo me mantenía al margen. Mi propio apartamento, mi propia carrera, mi propia compra. Los Callewa y yo existíamos en la misma ciudad como calles paralelas que nunca se cruzaban hasta que alguien moría. En el funeral de Walter, 2 semanas antes de la lectura, me quedé sola junto al ataúd. Brenda, Víctor y Derek se sentaron juntos en el primer banco. El pastor habló de la generosidad de Walter, su ética de trabajo, su amor por la familia. Después del servicio, Brenda me encontró en el pasillo de la iglesia. Esperó a que pasara el último doliente, luego se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler su perfume. No eres de la familia. Nunca lo fuiste. No esperes estar en ese testamento. No dije nada. Caminé hacia mi coche. Me senté al volante y sentí el tic-tac del reloj de bolsillo de Walter contra mi pecho, su pulso aún marcando la hora dentro de una caja de plata. Conduje a casa y no lloré. La noche anterior a la lectura del testamento, me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil abierto y una taza de café enfriándose. No estaba revisando las cuentas de Walter para el testamento. Estaba haciendo lo que le había prometido, cerrando sus asuntos financieros, atando cabos sueltos, asegurándome de que todas las cuentas estuvieran conciliadas antes de que comenzara el proceso de sucesión. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El patrón que había notado por primera vez 6 semanas antes, cuando Walter todavía vivía. Cada 2 semanas, un martes, salía dinero de la cuenta corriente principal de Walter, a veces unos miles, a veces cerca de 5. Misma sucursal, mismo número de ruta, mismo destino, una cuenta registrada a nombre de B. Prescott. La había marcado la primera vez que la encontré. Hice un rastreo preliminar.
La cuenta se abrió en un banco diferente en Knoxville 18 meses después de que Walter le diera acceso a Brenda para que lo ayudara con sus facturas. Conté las transacciones, 78 en total, durante 3 años. El total en mi hoja de cálculo era de $247,000. Lo sabía desde hacía semanas. Podría haberlo denunciado mientras Walter vivía. Podría haber confrontado a Brenda. Podría haber llamado a la policía. Pero Walter se estaba muriendo. Estaba en cuidados paliativos, deteriorándose un poco más cada día. Y la idea de pasar sus últimas semanas viendo a su familia destruirse por dinero me revolvía el estómago. Así que me dije que lo resolvería después. Tomé capturas de pantalla de cada transacción, creé una hoja de cálculo con la cronología, guardé todo en una unidad cifrada. Hábito profesional. Cuando trabajas en ciberseguridad, documentas antes de actuar. Esa noche, cerré la computadora portátil a medianoche. La lectura del testamento era a las 10. Puse la alarma a las 7. Todavía no sabía que $247,000 en dinero robado era lo de menos de lo que habían hecho los Calewa. 7:30 de la mañana. Crucé el estacionamiento de mi complejo de apartamentos con las llaves en una mano y el café en la otra. Cielo despejado, aire de octubre, el tipo de mañana que no te avisa. Un hombre salió de detrás del contenedor de basura cerca de la cerca trasera. Chaqueta militar desgastada, barba gris, complexión delgada. Pero su mirada era firme. No la mirada de alguien pidiendo limosna. La mirada de alguien que entregaba un mensaje. Señorita Reed. Sabía mi nombre. No se lleve ese auto. Me detuve. No me inmuté. Lo miré y esperé. Se presentó como Frank Doolen, de 67 años. Había trabajado en el taller de Walter durante 22 años, mecánico jefe, luego gerente del taller, hasta que Walter se jubiló y cerró el negocio. Después de eso, la esposa de Frank contrajo cáncer. Las facturas médicas se llevaron todo. Cuando Brenda se hizo cargo de las finanzas de Walter, los cheques mensuales que Walter le enviaba a Frank cesaron. Frank había estado durmiendo en su coche detrás de mi edificio de apartamentos durante los últimos 4 meses. Walter le dijo que me vigilara. Anoche, dijo Frank, alrededor de las 2 de la mañana, llegó una camioneta, una pick-up negra. Un hombre se metió debajo de tu coche con una linterna y una herramienta. Se quedó unos 30 minutos. Conozco esa camioneta. Pertenece al hijo de Víctor. Me agaché y miré debajo del eje delantero. El líquido de frenos ya se estaba acumulando. Una mancha oscura y de olor penetrante se extendía por el asfalto. La línea estaba cortada limpiamente, no deshilachada, no agrietada por el tiempo, sino cortada. Toqué el pavimento junto al charco. Mis dedos volvieron húmedos con ese olor químico. El olor de algo mecánico roto a propósito. Me puse de pie, con manos firmes. Gracias, Frank. Él asintió. Walter me lo pidió. Eso fue suficiente para él. La mayoría de la gente habría llamado al 911. Yo llamé a Nolan Webb. Nolan era un investigador privado con licencia en Tennessee. Había trabajado con él 2 años antes en un caso de fraude corporativo cuando el director financiero de un cliente estaba malversando fondos a través de proveedores fantasma. Era metódico, discreto y entendía las cadenas de custodia de las pruebas. Le conté lo sucedido. Cortaron las líneas de freno. Derek Calewa fue identificado por un testigo. La lectura del testamento estaba programada para las 10. Nolan escuchó sin interrumpir. Entonces, ¿qué quieres hacer? Esto es lo que sabía. Si llamaba a la policía, investigarían el sabotaje de los frenos. Tal vez acusarían a Derek. Pero Brenda se haría la madre conmocionada. Víctor se haría el desentendido. Y los $247,000 robados quedarían ocultos porque el sabotaje de los frenos y el fraude financiero son investigaciones diferentes, divisiones diferentes, plazos diferentes. Necesitaba que tanto el intento de asesinato como el robo salieran a la luz juntos en la misma habitación. Para ello, necesitaba que los Calewa creyeran que yo ya me había ido. Necesito 48 horas, le dije a Nolan. ¿Puedes documentar el daño de los frenos y simular un accidente? Podía. El plan tomó forma en 20 minutos. Nolan condujo hasta mi apartamento, fotografió las líneas de freno cortadas desde todos los ángulos, tomó muestras de líquido y luego coordinó con un mecánico de grúa que pudiera hacer un informe de inspección jurado. Mientras tanto, empujó mi auto, con el motor apagado y el volante bloqueado, por la Ruta 12, la carretera que normalmente tomaría para ir a la oficina del abogado, hasta la cuneta. El capó quedó aplastado contra una alcantarilla. La puerta del conductor estaba abierta. No había nadie. A las 9, la radio local lo tenía. Accidente de un solo vehículo en la Ruta 12. Conductor desaparecido. Escuché el informe desde la parte trasera de un viaje compartido que se dirigía a un motel a 6 millas de la oficina de Margaret Holt. La primera fase estaba hecha. Nolan estacionó en la carretera pública frente a la casa de Calewa y esperó con un teleobjetivo. Legal. No era allanamiento de morada, solo un hombre en un sedán con una cámara. La noticia llegó a la familia alrededor de las 11. Nolan observaba a través del parabrisas. Nadie en la casa de los Calewa llamó al 911. Nadie condujo hasta la Ruta 12. Nadie llamó al Hospital General de Knoxville ni a ningún hospital en un radio de 80 kilómetros. Brenda estaba en la cocina,
visible a través de la ventana sobre el fregadero. Hizo una llamada, caminó de un lado a otro durante un minuto, luego se sentó a la mesa y juntó las manos. Tranquila. Víctor estaba sentado a la mesa del comedor con la cabeza entre las palmas de las manos. No se movió durante 20 minutos. Nolan contó. Derek fue al garaje, regresó con una bolsa de basura negra, la llevó a su camioneta, la tiró en la caja y se fue. Regresó 40 minutos después sin la bolsa. Desde mi habitación de motel, accedí al portal en línea del plan telefónico familiar. La cuenta estaba a nombre de Walter. La había configurado hacía años y nunca la transfirió. Todavía tenía las credenciales de inicio de sesión de cuando administraba sus asuntos. No estaba interceptando llamadas. Estaba leyendo las marcas de tiempo de los mensajes y los registros de contactos en una cuenta a la que tenía acceso autorizado. A las 11:47 de la mañana, Derek le envió un mensaje de texto a Brenda. 2 palabras, está resuelto. A las 11:48 de la mañana, Brenda respondió, gracias a Dios. Ahora ve a los abogados. Está resuelto. Mi hermano le envió un mensaje de texto a mi madre sobre mi muerte como si le enviara un mensaje de texto para recoger la ropa de la tintorería. Esas 2 palabras volverían. Me aseguré de ello. Estaba sentada en esa habitación de motel con 2 pantallas abiertas y líquido de frenos todavía en mis dedos. A la izquierda, los registros financieros de Walter. A la derecha, las fotos de vigilancia de Nolan cargando una por una. Brenda al teléfono, con el rostro inexpresivo. Derek llevando una bolsa de basura a su camioneta. Víctor congelado en la mesa como un hombre esperando un veredicto que ya conocía. 25 años. Ese es el tiempo que había vivido en la órbita de esta gente. 25 años siendo la chica en la habitación de atrás. La que no estaba en la tarjeta de Navidad. La que Brenda acorraló en los funerales para recordarme que no pertenecía a ese lugar. Y la vez que lo demostraron sin lugar a dudas al cortarme los frenos la mañana de la lectura del testamento. Ni siquiera se molestaron en comprobar si respiraba. Ni una llamada al hospital, ni un equipo de búsqueda, ni fingimiento. Me senté en esa habitación de motel con el líquido de frenos todavía en las manos. Y tomé una decisión. No iba a llorar por lo que hicieron. Iba a documentar hasta el último detalle. Si alguna vez has tenido familiares que te trataron como si fueras invisible, entonces sabes exactamente por qué no podía parar. Sigue observando. Abrí una nueva carpeta en mi disco encriptado, la llamé Calewa. Dentro, comencé a organizar la cronología financiera, las fotos de vigilancia, la evidencia de los frenos, los registros de mensajes de texto. Cada archivo etiquetado, con marca de tiempo y copia de seguridad en un disco en la nube con autenticación de 2 factores. La lectura del testamento se pospuso. Margaret Hall se enteró del accidente y llamó para ver cómo estaba. No pudo comunicarse con mi teléfono habitual. Eso estaba a punto de cambiar. La investigación estaba pasando de reactiva a proactiva, y me quedaban 47 horas. Margaret Holt había sido la abogada de Walter durante 30 años. Ella redactó los primeros documentos de constitución de su empresa. Cuando el taller aún funcionaba en un local alquilado. Cuando escuchó la noticia de mi accidente en la radio local, intentó llamarme al móvil. No contestó porque había cambiado a un teléfono desechable. Luego llamó a Nolan. Su número figuraba como mi contacto de emergencia en el archivo de Walter, en los documentos del poder notarial. Nolan la puso en contacto conmigo en una línea de conferencia. Gracias a Dios. ¿Estás herida? Estoy bien. Estoy a salvo, pero necesito que escuches con atención. Le conté lo que había pasado. Las líneas de freno, el sabotaje, la reacción de la familia. Margaret guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo algo que cambió por completo todo lo que creía saber sobre los últimos meses de Walter. 2 meses antes de morir, Walter vino a mi oficina. Estaba en silla de ruedas, pero su mente estaba lúcida. Me dijo que había cometido errores al confiar en ciertas personas. Cambió al albacea de su testamento de Víctor a ti. Sentí el tic-tac del reloj de bolsillo en mi bolsillo. Walter lo sabía. No podía probarlo, no podía luchar contra ello, pero lo sabía. Margaret continuó. También dejó una carta sellada aparte del testamento. Sus instrucciones eran explícitas. Solo se puede abrir si estás presente en la lectura. Si no asistes, la carta va a una caja de seguridad y se queda allí permanentemente. ¿Qué hay dentro? No lo sé. La selló él mismo. Le pedí a Margaret que confirmara mis derechos de acceso financiero para fines de auditoría de la herencia. Lo hizo. Poder notarial extendido a través de la sucesión como parte de las obligaciones del albacea. Entonces dije, programa la lectura para dentro de 2 días. Estaré allí. Walter lo había visto venir. No podía detenerlo solo. De vuelta en el motel, la computadora portátil en la cama, 2 almohadas apoyadas detrás de mí y todos los documentos financieros que Walter había firmado extendidos por la pantalla en ventanas del navegador con pestañas. Entré en modo forense completo. El mismo proceso que uso cuando la red de una empresa ha sido comprometida y necesitas rastrear cada punto de acceso no autorizado antes de que el atacante borre sus huellas. B. Prescott. Brenda Prescott. Brenda Calewa. De soltera Prescott. Cuenta fantasma abierta en First Tennessee Credit Union. Institución diferente al banco de Walter. Misma ciudad.
abierta 18 meses después de que Walter le diera acceso a Brenda para ayudarlo con sus facturas. El dinero fluyó en una dirección. La cuenta corriente de Walter A. B. Prescott. Desde allí, se ramificó en 3 canales. Canal 1, $140,000 durante 3 años, pagados directamente al saldo pendiente en Calewa Motors. El concesionario de Víctor, el negocio que había estado perdiendo dinero desde antes de que me graduara de la escuela secundaria. Canal 2, $47,000 en pagos de tarjetas de crédito. Cuentas de Derek, deuda de consumo, electrónica, cuentas de restaurantes, un depósito de alquiler de bar fallido que nunca fue reembolsado. Canal 3, $60,000 como pago inicial de una propiedad vacacional en Gatlinburg, Tennessee. Título registrado a nombre de Brenda Calewa. Ni Víctor, ni conjuntamente, solo Brenda. Total $247,000. Construí una línea de tiempo forense. 78 transacciones en 36 meses. Fechas, cantidades, números de cuenta, patrones de enrutamiento, lo formateé de la misma manera que formatearía un informe de incidente de ciberseguridad. Resumen ejecutivo. Apéndice de evidencia, notas de cadena de custodia. La ironía era casi graciosa. Brenda robó el dinero mientras Walter estaba vivo. Si simplemente hubiera esperado el testamento, habría obtenido su parte legal. Sin cuentas fantasma, sin falsificación, sin delito. Pero la codicia no opera con lógica. Opera con el terror de no tener suficiente. Nolan llamó por la tarde con 3 actualizaciones. Primero, había revisado el estacionamiento de mi edificio de apartamentos. La empresa administradora tenía un sistema de seguridad básico. Una cámara cubriendo la puerta de entrada. Nolan obtuvo las imágenes a través de una solicitud de registros presentada bajo la investigación. A la 1:47 de la madrugada la noche anterior a la lectura del testamento, la camioneta negra de Derek entró al estacionamiento. A las 2:23 de la madrugada, se fue. 36 minutos. Tiempo suficiente para deslizarse debajo de un auto y cortar 2 líneas de freno. Segundo, Nolan condujo hasta el AutoZone en Magnolia Avenue. Habló con el empleado de la tienda, mostró sus credenciales de investigador privado. Derek había estado allí 2 días antes del sabotaje. Compró una herramienta para cortar líneas de freno y un tramo de repuesto de línea de freno. Una compra ficticia para que pareciera una reparación legítima. Pagó con su propia tarjeta de crédito. El recibo todavía estaba en el sistema de la tienda, y Nolan obtuvo una copia por los canales adecuados. El chico usó su tarjeta de crédito, dijo Nolan, en una tienda a 2 millas de su casa. Derek no piensa en el futuro. Dije que hace lo que le dicen. Tercero, el mecánico que inspeccionó mi auto, un taller de confianza de Nolan, no afiliado a Calewa Motors, presentó una declaración jurada. Ambas líneas de freno delanteras habían sido cortadas con una herramienta de corte afilada. Los cortes eran limpios, perpendiculares a la línea. Sin evidencia de desgaste, corrosión o daño accidental. Deliberado. La evidencia física era sólida. La camioneta de Derek en mi apartamento, su tarjeta de crédito en la tienda, su trabajo en mis líneas de freno. Pero no solo quería a Derek. Quería a la persona que le dijo que se arrastrara debajo de mi auto a las 2 de la mañana. Llamé a la detective Clara Sims del Departamento de Policía de Knoxville desde el teléfono desechable del motel. Clara y yo habíamos trabajado juntas 2 años antes en un caso de malversación corporativa. Ella manejó la remisión penal después de que mi firma entregara el informe forense. Relación profesional. Sabía que mi trabajo era minucioso. Le expuse todo. El informe forense financiero que mostraba $247,000 desviados de las cuentas de Walter a través de una entidad fantasma. La declaración jurada del mecánico sobre las líneas de freno. La evidencia fotográfica de Nolan. La camioneta de Derek en mi apartamento a la 1:47 de la madrugada. El recibo de AutoZone. Las imágenes fijas de la cámara de seguridad. La falta de respuesta de la familia al accidente simulado. Clara revisó el archivo electrónicamente mientras yo hablaba. Estuvo callada por un largo rato. Esto es suficiente para las órdenes de arresto, dijo. El rastro financiero por sí solo califica como explotación financiera de ancianos según la ley de Tennessee. Eso es un delito grave de clase B. Y la evidencia de los frenos respalda el intento de asesinato en primer grado. Pero Grace, si quieres que los 3 estén en una habitación cuando se entreguen las órdenes, el momento tiene que ser preciso. Lo sé. La lectura del testamento es en 2 días. Los 3 estarán en la oficina de Margaret Holt. Tus oficiales pueden esperar afuera. Presentaré la evidencia dentro. Cuando termine, entras. Y sí. Uno de ellos huye, no huirán. Estarán demasiado impactados de que esté viva. Clara presentó las órdenes de arresto esa tarde. Selladas por un juez hasta que yo diera la señal. Intento de asesinato. Explotación financiera de ancianos. Conspiración. 3 nombres. 3 cargos. Una habitación. 2 días después. Colgué y me di cuenta de que me temblaban las manos. No por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de sucederle a la única familia que había conocido. La noche anterior a la lectura reprogramada, me senté en el borde de la cama del motel con las luces apagadas. La habitación estaba vacía. Alfombra fina, cortinas que no cerraban del todo,
Un estacionamiento zumbando con una luz de sodio rota afuera de la ventana. Mi computadora portátil estaba cerrada por primera vez en 48 horas. Sostenía el reloj de bolsillo de Walter con ambas manos. La caja plateada estaba caliente por el calor de mi cuerpo. El tic-tac llenaba el silencio como un segundo latido. Walter en la mesa de su cocina. 2 meses antes de morir. Estaba sentado en su silla de ruedas con el reloj abierto sobre la encimera, enseñándome el mecanismo de cuerda por 100ª vez. 40 vueltas. No más. Si le das demasiada cuerda, el resorte se rompe. Hizo una pausa, me miró por encima de sus gafas de lectura. Las máquinas son honestas, Gracie. O funcionan o no funcionan. La gente esconde las piezas rotas. No entendí lo que quería decir. No entonces. Pero sentada en esa habitación de motel con un informe forense en la mesita de noche y órdenes de arresto selladas archivadas en el juzgado, lo entendí. Walter lo sabía. Sabía que Brenda estaba vaciando sus cuentas. Sabía que su hijo era demasiado débil para detenerla. Cambió a la albacea porque confiaba en mí. No para ser amable, no para perdonar, sino para hacer lo que él estaba demasiado enfermo para hacer él mismo. Llevaba semanas cargando con esto, construyendo el caso yo solo, y el peso me oprimía el pecho como algo físico. Pensé en mi apartado de correos. Había una carta de Walter allí, con matasellos de 3 días antes de su muerte. No había revisado el correo en semanas. Le envié un mensaje a Nolan. ¿Puedes recoger algo por mi mañana? Luego puse el reloj de bolsillo en la mesita de noche. Mañana. Abuelo. Dormí 3 horas. Fue suficiente. Nolan trajo la carta a las 7 de la mañana. Sobre estándar. La letra de Walter en el anverso. Mi nombre y apartado de correos. Sin remitente. Matasellos de hace 11 días. 3 días antes de su muerte. La abrí en la recepción del motel con una taza de café de gasolinera que se enfriaba a mi lado. Dentro, una sola hoja del papel de carta de Walter, color crema, el papel que usaba para todo. Facturas, notas de agradecimiento, la carta que me escribió cuando obtuve mi primera certificación en ciberseguridad. Una nota adhesiva estaba pegada a una fotocopia de un comprobante de retiro bancario. La letra de Walter en la nota, temblorosa pero legible. 14 de febrero, $47,000. Pregúntale a Brenda quién la autorizó. Miré el comprobante de retiro, la firma de Walter Calegua en la parte inferior, pero no era la mano de Walter. Había visto la firma de Walter miles de veces en cheques, en formularios de poder notarial, en tarjetas de cumpleaños. Su W tenía un bucle distintivo en la parte superior. Su C caía baja y ancha. Esta firma era parecida, lo suficientemente buena como para engañar a un cajero. Pero la W era demasiado estrecha. La C estaba apretada. Alguien había practicado su firma y la había hecho bien en un 80%. Un 80% no es Walter. Debajo de la nota adhesiva, en letra más pequeña, yo no firmé esto. Revisa los demás. Walter no podía luchar desde una silla de ruedas, pero podía documentar. Podía dejar pistas para que la única persona en la que confiaba la siguiera. Escaneé el documento con mi teléfono, se lo envié a Clara para la cadena de custodia de pruebas, le envié una copia a Margaret para el contexto de la herencia. Luego me quedé pensando en él durante un buen rato, la letra temblorosa de un moribundo en una nota adhesiva, señalando una firma falsificada. Esa imagen quedaría grabada en la mente de cada jurado si esto llegara a juicio. Estaba sentada en la habitación de un motel con la carta de un muerto en mis manos y una firma falsificada sobre la mesa. Mi propia familia me cortó los frenos y le robó a la única persona que me amó. Si alguna vez te has preguntado qué harías en ese momento, si te derrumbarías o lucharías, quédate conmigo porque yo elegí luchar. Cotejé el retiro del 14 de febrero con los registros de la cuenta fantasma. Los $47,000 fueron directamente a un depósito en garantía de bienes raíces, el pago inicial de la propiedad vacacional de Gatlinburg a nombre de Brenda. No de Víctor, no conjuntamente. Brenda se compró una casa de campo en la montaña con la firma falsificada de un hombre moribundo. Pero la cosa iba más allá. En los archivos digitales de Walter, documentos escaneados que había subido a su unidad en la nube, la que yo le ayudé a configurar, encontré un contrato de préstamo fechado 14 meses antes de su muerte. $340,000. Prestamista. Un banco regional. Prestatario, Víctor Calegua, que operaba bajo el nombre de Calegua Motors. Garantía, la casa de Walter, el rancho de 4 habitaciones en West Knoxville donde Walter había vivido durante 41 años. Al final del contrato, un formulario de consentimiento, necesario porque la propiedad en garantía estaba a nombre de Walter, no de Víctor. La firma de Walter en el formulario de consentimiento. La misma letra falsificada, la misma W estrecha, la misma C apretada. Víctor no solo sabía del robo de Brenda. Él mismo había cometido el suyo. Empeños, la casa de su padre, la casa donde Walter construyó su vida, crió a su familia, se sentaba en su silla de ruedas a observar pájaros desde la ventana de la cocina, para cubrir la deuda de su concesionario, y falsificó el consentimiento para hacerlo. Añadí los documentos del préstamo al informe forense. Cada capa que levantaba revelaba algo peor, y cada pieza de evidencia apuntaba a la misma conclusión. Estaban dispuestos a matarme para mantenerlo todo oculto. Pasé el resto de esa tarde elaborando el informe final. Una carpeta, 6 secciones,
Formateadas como un informe de incidentes de ciberseguridad porque eso es lo que sé y porque la estructura es la forma de hacer legible el caos. Sección 1. Resumen ejecutivo. Una página. ¿Quién hizo qué? ¿Cuándo y a quién? Sección 2. Cronología forense financiera. 78 transacciones durante 36 meses por un total de $247,000. Cuentas de origen, cuentas de destino, fechas, importes, números de ruta, cada retiro mapeado a su punto final. Sección 3. Evidencia de falsificación. Muestras de firma autenticadas de Walter de documentos de poder notarial presentados ante el secretario del condado. Comparación lado a lado con el comprobante de retiro del 14 de febrero y el formulario de consentimiento del préstamo. La W estrecha, la C apretada. Sección 4. Documentación de la entidad fantasma. Registros de registro para la cuenta B. Prescott. Apellido de soltera de Brenda Calegua. Fecha de apertura de la cuenta. 18 meses después de que ella obtuvo acceso a las finanzas de Walter. Sección 5. Evidencia de intento de asesinato. Informe de inspección jurada del mecánico. Fotografías de la línea de freno. Recibo de compra de Autoson. Tarjeta de crédito de Derek Calegua. Herramienta para cortar la línea de freno 2 días antes del sabotaje. Imágenes fijas de la cámara de seguridad del apartamento que muestran la camioneta de Derek entrando a la 1:47 de la madrugada y saliendo a las 2:23 de la madrugada. Sección 6. Evidencia de comportamiento. Fotografías de vigilancia de Nolan que documentan la falta de respuesta de la familia Calegua al accidente simulado. Ninguna llamada al 911, ninguna consulta al hospital, ningún esfuerzo de búsqueda. Llamé a Margaret esa noche. Estaré allí mañana por la mañana. Y no estaré sola. Hizo una pausa. Grace, conozco a Walter desde hace 40 años. Estaría orgulloso de lo que has hecho. Miré el informe en mi pantalla. 6 secciones que demostraban que mi familia intentó robarme y matarme. Me diría que dejara de hablar y terminara el trabajo. Buenos días, la ducha del motel salía tibia, pero no me importó. Me vestí frente al espejo del baño. Blazer azul marino, blusa blanca, pantalones oscuros. No para lucirme, sino como una armadura. Ser profesional significaba estar preparado. Estar preparado significaba tener el control. Guardé el reloj de bolsillo de Walter en el bolsillo interior del blazer, sobre mi corazón. Luego empaqué el maletín, el informe forense, la carta de Walter, las comparaciones de firmas falsificadas, las fotografías de las líneas de freno, las pruebas ordenadas según el orden de presentación. Frank Doolan me esperaba en el estacionamiento del motel. Casi no lo reconocí. Se había afeitado. Llevaba el pelo peinado hacia atrás. Vestía la vieja chaqueta de pana de Walter. Se la había dado el día anterior cuando me reuní con él para repasar su declaración. La chaqueta le quedaba grande de hombros, pero Frank la llevaba como si significara algo. Y lo significaba. Walter me pidió que te cuidara, dijo Frank. No pude evitar lo que le hicieron a tu coche, pero podía asegurarme de que lo supieras. Me salvaste la vida, Frank. Negó con la cabeza. Walter me salvó la vida hace 20 años, cuando nadie más quería contratar a un hombre con antecedentes penales. Frank había estado en la cárcel cuando tenía 20 y tantos años. Agresión, pelea en un bar, 18 meses cumplidos. Cuando salió, todos los negocios de Knoxville lo rechazaron. Walter lo contrató la misma tarde que entró. Dijo, no me importa lo que hiciste. Me importa lo que hagas después. Eso sonaba a Walter. Fuimos juntos, yo, Nolan y Frank, en el sedán alquilado de Nolan. 3 personas en un coche silencioso, rumbo a encontrarnos con las 3 personas que intentaron borrarme. Nadie habló. El reloj de bolsillo hacía tic-tac dentro de mi chaqueta. El tráfico de Knoxville fluía a nuestro alrededor como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto. La oficina de Margaret Holt estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Gay Street, en el centro de Knoxville. Letras doradas en la puerta, escalera estrecha, el tipo de edificio donde cada paso resuena. Llegamos al estacionamiento a las 9:40. La lectura era a las 10. 3 coches ya estaban estacionados. El SUV plateado de Brenda cerca de la entrada. La camioneta negra de Derek retrocedió hacia una esquina lejana como un vehículo de huida. El sedán gris de Víctor estaba mal aparcado ocupando 2 lugares. El trabajo de estacionamiento de un hombre con las manos temblorosas. Me froté las palmas de las manos en el asiento del pasajero. El olor fantasma me golpeó. Líquido de freno sobre asfalto, químico y penetrante. No estaba allí. Tenía las manos limpias. Pero el recuerdo vivía en mi piel ahora, como ciertas cosas suceden cuando tu cuerpo recuerda lo que tu mente preferiría olvidar. Nolan revisó su teléfono. Clara está en posición. 2 vehículos indistintivos en la calle. Esperará tu mensaje. Asentí, con el maletín en mi regazo, todo dentro organizado, etiquetado, listo. Nolan abrió la puerta principal del edificio. Frank se quedó en el vestíbulo de abajo. Estaré aquí mismo, dijo. Subí las escaleras, cada paso deliberado. La escalera olía a alfombra vieja y tóner de impresora. Arriba, una puerta cortafuegos con un panel de vidrio. La empujé. El fuerte clic del pestillo a mis espaldas resonó por la escalera. A través del panel de cristal de la puerta de la sala de conferencias, pude verlos. Brenda revisando su teléfono,
con las piernas cruzadas y el rostro sereno. Víctor mirando fijamente la mesa, con ambas manos apoyadas en la madera. Derek balanceando su pierna derecha. Arriba, abajo, arriba, abajo. Margaret en la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas, esperando. No llamé. Abrí la puerta y entré, cerrándola tras de mí. El pestillo hizo clic, y el sonido recorrió la habitación como un disparo de salida. Brenda levantó la vista primero. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa boca abajo. Su rostro cambió. El color abandonó sus mejillas en una ola, como si viera pintura diluirse en agua. La mano de Víctor se sacudió. Su taza de café se volcó. Un líquido marrón se extendió por la mesa pulida en una lenta marea. No se movió para limpiarlo. No se movió en absoluto. Derek se quedó paralizado a mitad del movimiento. Abrió la boca. Permaneció abierta. No salió ningún sonido. Silencio. El tipo de silencio que pesa. Margaret los observaba como un abogado observa una declaración, anotando cada reacción involuntaria. Caminé hacia la silla vacía junto a Margaret. Dejé mi maletín sobre la mesa, lo abrí, saqué la carpeta, cerré el maletín, cada movimiento medido y sin prisas, como si presentara los resultados de una auditoría de seguridad porque el pánico es una elección y yo había tomado la mía hacía días. Buenos días. Me senté, alisé la carpeta frente a mí, miré a Margaret. Por favor, proceda con la lectura. Margaret, por supuesto. Abrió el testamento. Ninguno de ellos preguntó si estaba bien. Ni Víctor, quien se suponía que era mi padre. Ni Brenda, quien firmó los papeles de adopción. Ni Derek, quien compartió techo conmigo durante 15 años. Nadie preguntó qué había pasado en la Ruta 12. Nadie preguntó si había resultado herida. Porque preguntar habría significado admitir que esperaban que no estuviera aquí. Y admitir eso habría significado explicar por qué. Así que se sentaron en sus sillas y miraron fijamente a una mujer que creía muerta. Y no dijeron absolutamente nada. Margaret leyó el testamento con voz pausada, el mismo tono firme que probablemente había usado para cientos de lecturas en esta sala durante décadas, cuando las familias se reunían para saber qué habían decidido sus difuntos. La herencia de Walter consistía en la casa en West Knoxville, sus cuentas de ahorro y corrientes, una póliza de seguro de vida y el remanente de las ganancias del cierre del taller mecánico años atrás. Valor total estimado, aproximadamente $555,000 después de deudas e impuestos. Distribución dividida a partes iguales entre tres. Víctor Callewa, Derek Callewa y Grace Reed. Cada parte, aproximadamente $185,000. Obsérvela. Sala. Los hombros de Brenda se encogieron 2 pulgadas. Exhaló por la nariz, una liberación larga y lenta del aire contenido. Las manos de Víctor se abrieron de los puños que parecía no darse cuenta de que había estado apretando. Derek miró al techo y parpadeó rápidamente, como hacen las personas cuando intentan no mostrar demasiado alivio. Habían esperado que Walter los excluyera. Asumieron que, como Brenda había pasado años diciéndoles, Walter me dejaría todo a mí, la chica que no era de la familia, la vagabunda. Y así, me cortaron los frenos para impedirme asistir a una lectura donde recibiría exactamente la misma parte que todos los demás. Igual. $185,000. La misma cantidad para la mujer que le robó el dinero, el hombre que falsificó su firma y el chico que me cortó los frenos. Walter los quería a todos, incluso a los que le robaron. La ironía era tan densa que podía saborearla. Metálica, como la sangre que te muerdes la lengua para no gritar. Pero no iba a gritar. Iba a esperar porque el testamento era solo el primer acto, y el alivio de Brenda estaba a punto de evaporarse. Margaret dejó el testamento a un lado y puso un sobresellado sobre la mesa. Hay un punto adicional. Walter dejó una carta personal para que se leyera en voz alta a la familia. Sus instrucciones eran específicas. Solo se podía abrir si Grace estaba presente. El alivio de Brenda se agrió. Miró a Víctor. Él no la miró a los ojos. Margaret rompió el sello y desdobló una sola página. La letra de Walter, la misma letra temblorosa que había visto en la nota adhesiva, pero aquí cubría una página entera. Margaret la leyó en voz alta. Si estás escuchando esto, significa que Gracie está en la habitación. Me alegro. Quiero decir algunas cosas mientras aún tengo las palabras, aunque no esté aquí para decirlas yo misma. Construí ese garaje con un elevador y un espacio alquilado. Me tomó 40 años convertirlo en algo. No porque fuera inteligente, sino porque me presentaba todos los días y hacía un trabajo honesto. Eso es lo que significa la familia para mí. Presentarse cuando te cuesta algo. Vi desaparecer mi dinero durante 3 años, $15,000 cada 2 semanas como un reloj. Guardé silencio porque quería ver si alguno de ustedes vendría a decirme la verdad antes de que muriera. Nadie lo hizo. Brenda se quedó completamente quieta. Movía la mandíbula, pero sus labios permanecían sellados. Me equivoqué con 3 de ustedes. Tenía razón con uno. Gracie, si estás escuchando esto, significa que viniste. Sabía que lo harías. Cambié Albacea a ti porque eres la única en quien confío para hacer lo correcto. No lo fácil, sino lo correcto. Margaret dejó la carta.
La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj de la pared y el reloj de bolsillo de mi chaqueta haciendo tic-tac desincronizado. Miré a Margaret. Ella me miró. Asentí. Abrí la carpeta y deslicé el informe forense al centro de la mesa. El abuelo tenía razón. Y tengo la prueba. Se lo expliqué como si se lo explicara a una junta directiva sobre un informe de violación de seguridad. Tranquilo, específico, sin adjetivos, solo datos. 78 transacciones no autorizadas, 36 meses, $247,000 transferidos de la cuenta corriente de Walter a una cuenta fantasma registrada a nombre de B. Prescott. Desde allí, el dinero se distribuyó a 3 destinos. $140,000 a Calewa Motors para cubrir la deuda del concesionario. $47,000 a cuentas de tarjetas de crédito pertenecientes a Derek Calewa. $60,000 como pago inicial de una propiedad vacacional en Gatlinburg, Tennessee, titulada únicamente a nombre de Brenda Calewa. Brenda levantó la barbilla. Eso es ridículo. Walter me dio acceso para ayudar a administrar sus facturas. Yo me estaba encargando de sus finanzas porque nadie más lo haría. Administrar las finanzas de alguien no requiere una cuenta fantasma con tu apellido de soltera. Brenda. Esas cuentas son privadas. No tienes derecho a acceder. Ahora son cuentas de la herencia. Golpeé la carpeta. Y soy el albacea. Brenda se apartó de la mesa. Su silla raspó el suelo. Se puso de pie, con ambas manos planas sobre la madera, inclinándose hacia adelante. No tienes derecho. No eres de la familia. Nunca lo fuiste. Las mismas palabras, la misma voz del pasillo del funeral, pero más fuerte ahora, desesperada ahora, quebrándose por los bordes. No me inmuté. Dijiste eso en el funeral. Lo recuerdo. Metí la mano en la carpeta y coloqué 2 fotografías brillantes sobre la mesa. Las 2 líneas de freno delanteras de mi coche, cortadas limpiamente, el líquido de frenos oscuro sobre el asfalto. El olor químico de esa mañana volvió a mí, ya no como un fantasma, sino impreso en papel brillante de 8x10 y boca arriba bajo la luz fluorescente. Coloqué el comprobante de retiro del 14 de febrero sobre la mesa junto a una muestra autenticada de la firma de Walter, la del poder notarial archivado en la oficina del secretario del condado. Esta es la firma real de Walter. Señalé la copia autenticada. Y esta es la del comprobante de retiro de $47,000. Señalé la falsificación. Otra letra. La W es demasiado estrecha. La C está apretada. Walter no autorizó este retiro. Alguien falsificó su firma. Las manos de Víctor comenzaron a temblar. Reconoció la letra, no porque la estuviera analizando, sino porque era su propio trabajo en el formulario de consentimiento del préstamo, y sabía lo que venía a continuación. Coloqué el contrato de préstamo sobre la mesa. $340,000. Calewa Motors. La casa de Walter listada como garantía. Y aquí, señalé la línea de la firma. Otra falsificación. La misma W estrecha. La misma C apretada. Empeñaste la casa de tu padre para cubrir tu propia deuda, Víctor, sin su conocimiento, sin su consentimiento. Víctor abrió la boca, pero no salió nada. Derek entró en pánico. No toqué ningún dinero. No sé nada de cuentas ni firmas. No, dije, hiciste otra cosa. Extendí el recibo de Autoson, el número de tarjeta de crédito de Derek, la herramienta para cortar la línea de freno, fechada 2 días antes del sabotaje. Luego las imágenes fijas de la cámara de seguridad. La camioneta negra de Derek entrando a mi estacionamiento a la 1:47 de la madrugada, saliendo a las 2:23 de la madrugada. Luego la declaración jurada del mecánico. Ambas líneas de freno delanteras cortadas deliberadamente con una herramienta afilada. Los ojos de Derek se abrieron de par en par. Eso, yo no lo hice. Mamá, tienen cámaras. Dijiste que no había cámaras en su casa. Brenda espetó. Te dije que usaras efectivo. La habitación quedó en silencio. Brenda abrió la boca. La cerró. Lo había dicho antes de poder detenerse. La culpa refleja de alguien que da órdenes dirigida a alguien que falló en la ejecución. La voz de Víctor salió quebrada. Grace, no sabía nada de los frenos. Sus ojos estaban rojos, no actuando. Genuinamente rojos, como se ponen los ojos cuando algo dentro de una persona se rompe en tiempo real. Sabía lo del dinero. Sabía lo que Brenda estaba haciendo con las cuentas. Pero no sabía qué intentaría. Nunca habría aceptado. Se detuvo, tragó saliva. Sus manos estaban planas sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, como un hombre que ofrece rendición cuando ya no hay nada con lo que negociar. Por medio segundo, se pareció a Walter, la misma mandíbula, la misma forma en que sus hombros se encogían cuando estaba cansado. Vi el parecido y no sentí nada. Ni ira, ni lástima, solo el claro y frío reconocimiento de que este hombre había elegido el plan de su esposa por encima de la vida de su hija. ¿Sabías lo del dinero, Víctor? Falsificaste un documento de préstamo usando la casa de tu padre como garantía. Viste a Brenda robarle a un hombre que se estaba muriendo en una silla de ruedas y no dijiste nada porque eso pagaba tus cuentas. Iba a pagarlo cuando el concesionario mejorara. El concesionario tenía una deuda de $340,000. Nunca iba a mejorar. Y tú lo sabes. Margaret deslizó un documento sobre la mesa.
Señor Calegua, debo informarle que, según el Estatuto de Tennessee 71617, la explotación financiera de ancianos constituye un delito grave de clase B. Además, un beneficiario que participe en un fraude contra el difunto puede enfrentar la pérdida de su parte de la herencia bajo la autoridad del albacea de la herencia. Víctor miró fijamente el documento. No lo tocó. Lo vi comprender lentamente, como un hombre comprende cuando las cuentas finalmente cuadran, que su herencia se había ido, su concesionario se había ido y su libertad era negociable. La silla de Brenda se raspó hacia atrás. Se puso de pie, y el temblor en sus manos no tenía nada que ver con el miedo. Era rabia, de la que viene cuando pierdes el control de una situación que llevaste manejando 30 años. Este es el dinero de mi familia. Su voz se elevó. Walter era el padre de mi marido. Le dediqué 30 años a esta familia. 30 años. Crié a 2 hijos. Me encargué de cada factura, cada cita, cada día festivo.